sembró, y por amor al hombre ya descendió. Trajo esperanza y también libertad, la salvación vino a entregar. Yeah, hizo prodigios que nunca nadie vio, no, y de su boca vida eterna vertió. Con humildad nos vino a revelar, sí, por el camino que hay que andar para el cielo llegar. La luz es Jesucristo, alumbrará el camino, no hay nada que pensar, no importa lo pasado. Qué día tan excelente tenemos hoy. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Agradecemos tanto que sigan viendo estos videos, que estén con nosotros, que podamos compartir la palabra de Dios y aprender juntos todo el tiempo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, vayamos a la palabra. Este día hemos hecho un tema que se llama dolores de parto. Bueno, y es que dolores de parto, pues solamente las mujeres lo saben, ¿verdad? Las que han tenido hijos. Nosotros los hombres, pues, somos muy ajenos a eso. Pero hacemos este tema porque hay una situación que siempre está ahí en el parto. Vemos a las mujeres cuando están embarazadas, todo ese proceso que llevan durante 9 meses, cómo su cuerpo va cambiando, cómo van ellas teniendo, pues, si no son justamente problemas, son síntomas del embarazo, suben de peso, etcétera. Y cuando llega el momento de dar a luz, bueno, viene sobre ellas una situación muy tremenda que son los dolores de parto. Y, y es un momento de verdad que va a ser muy, muy, muy difícil, unos dolores bastante fuertes, pero al final de todo, al final de todos esos 9 meses y la culminación de esos dolores de parto, se da luz y bueno, todo cambia, la situación cambia totalmente y las mujeres olvidan ese tiempo, esos dolores de parto. Pues hay algunas que tienen no solamente uno, sino muchos, o como antes nuestras abuelas, nuestras bisabuelas que tenían hasta por docena, ¿verdad? Pero bueno, vayamos a ver lo que dice la palabra, porque en este tiempo también es un tiempo de aflicción, es un tiempo de angustia, es un tiempo de desesperación, que muchos están viviendo de una manera tremenda, como si fuera dolores de parto. Y sí, así es. Se ha agudizado esta situación, esta pandemia, y muchos tienen miedo, tienen pues algo comparativo a estos dolores de parto, pero debes de saber y debemos de saber todo que esto va a pasar y lo que viene después nos va a traer toda esa alegría. A eso nos referimos con este tema de dolores de parto. Pero vayamos a las escrituras para ver lo que ellas dicen. Y bueno, nos encontramos en Juan 16:21 de la Nueva Versión Internacional. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Y sí, se le olvida a la mujer todo lo que pasó, todos esos 9 meses, todo cuando lo recuerda, cuando lo platica, ya lo recuerda con una sonrisa, ya lo recuerda con muchas risas. En los momentos del parto, se acuerda de él, pero cuando ve a sus hijos, ve lo que salió de todo ese sufrimiento, entonces se alegra y ya no se olvida más. Ni lo vuelve a hacer, vuelve a pasar no solamente una vez, sino vuelve a pasar 2 o 3 veces y siempre está dispuesta porque sabe que después de ese tiempo, después de llegar esos momentos de esos dolores, de esas angustias, desesperaciones, lo que se obtiene manteniéndose siempre ahí es mucho más del sufrimiento o del padecimiento. Nosotros debemos de poner nuestra mirada. Hoy en día se nos ha llenado la cabeza con todo eso que se dice que es un año perdido, que es un año nefasto, que es un... No, es un buen año, es un buen año. Lo que vamos a sacar de esto,
Claro, si tú tienes fe y confías en Dios, lo que vas a sacar de esto va a ser mucha bendición. Si tú estás distraído, si tú estás con una situación de maldad, el otro día tu nivel de maldad empezó a moverse, empezó a indicar hacia arriba, entonces no podrás obtener lo bueno que viene después de este tiempo de dolores y de angustias. Primera de Pedro 5:10 de la Dios habla hoy, dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Así es, por un poco tiempo, por un poco tiempo. Y yo sé que hoy hasta los niños pequeños, los jóvenes, los adolescentes, con estas clases virtuales también están pasando momentos que no les son muy agradables. Los padres enseñando, los abuelos metiéndose, apoyando con esta tecnología. ¡Wow! Es algo tremendo. Pero sabes que si tú te enfocas en lo que vas a obtener, en lo que va a salir de esto, entonces podrás llevar este tiempo. Podrás entonces entrar a una perfección. Eso quiere decir completar el porqué este tiempo y podrás así tener al final un gozo y obtener más bendición. ¿Por qué? Porque somos llamados en Jesucristo para ser bendecidos, para bendecir a otros. La mujer cuando está embarazada se alegra porque llegó a este momento, pero desde ese momento los cambios en ella empiezan a ser muchas veces muy drásticos. Empiezan a tener mareos, empiezan a tener náuseas, empiezan a subir de peso, se les hinchan los pies. Son muchísimas cosas las que están ellas pasando y lo hacen durante 9 meses. En todo este tiempo ellas se mantienen porque ellas no están tan concentradas en los sufrimientos que los están pasando, claro, en todo eso que está sucediendo en ella, en todo lo que ellas sienten por los cambios del embarazo, sino ellas están poniendo su mirada en lo que va a salir de todo esto. Un precioso bebé, un hijo de ellas. Entonces pueden pasar este tiempo sin angustias, sin desesperación, sin llegar a cometer malas acciones, sino que lo soportan todo el tiempo. Y hay algunas que los últimos meses, los últimos 2, 3 meses, lo pasan de verdad de manera muy, muy fuerte, pero ellas siguen adelante, se mantienen, siguen adelante porque están esperando lo que viene, lo que les va a completar su vida, tener entre sus brazos un precioso bebé. Así nosotros no podemos estarnos queje y queje todo el tiempo porque debemos de haber ya puesto nuestros ojos en lo que va a resultar después de todo esto, lo que hoy se está gestando en nuestra familia, en nuestra relación de matrimonio, en la relación que debemos de tener más íntima en casa, lo que se está gestando en sociedad, donde tenemos que aprender a vivir de manera correcta, donde ya no hay oportunidad para tirar basura y hacer todos estos males, donde ya debemos de aprender a conservar toda la naturaleza, tener un respeto hacia todos, un amor que nos hacía tanta falta y sobre todo este tiempo ha sido un tiempo perfecto y hermoso para buscar y aprender más de Dios. Eso es lo que vamos a obtener. Muchos saldrán muy fortalecidos, como dice la palabra, se habrán perfeccionado, habrán madurado en todos los sentidos que estaban distraídos por todo aquello que ya nos ocupaba y nos carrereaba la vida. 1 Pedro 5:10, perdón, vamos a Romanos 8:18, dice en palabra de Dios para todos, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con la gloria que vamos a recibir después. Estas son palabras sabias. Yo estoy de acuerdo que tenemos que sufrir y todo el tiempo sufríamos. No pongamos este tiempo como, ay, no, todo el tiempo había sufrimientos, aflicciones, todo el tiempo había personas que se iban de nuestro lado,
todo el tiempo. Todo el tiempo estaba sucediendo. Este tiempo nos hizo ver en casa todo lo que estaba sucediendo, todo lo que no le poníamos atención y que vale la pena. Estábamos distraídos en cosas que eran volátiles, que nos destruían, pero ahora estamos poniendo atención en lo que vale la pena. Y así, pues dice que por un tiempo sufrimos, pero no se compara este tiempo con lo que vamos a recibir, con lo que muchos ya han recibido. Déjame decirte que hoy en día mucha gente ya ha recibido grande bendición. ¿Por qué? Porque pudieron ver hacia adelante, levantaron su vista, se secaron las lágrimas de los ojos y dijeron, vamos adelante porque vamos a obtener aún en medio de este tiempo, porque confiamos en Dios. Y Dios nos sacó de ahí y nos sacará de muchas cosas. Dice Salmo 34:19 de la Biblia latinoamericana, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Qué bendición, ¿no? Así que si tú te encuentras en un momento de aflicción, si tú ahora estás oyendo que dice la gente, ya se prolongó, esto no va a parar, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos sacará el Señor. A los justos, a los que estamos haciendo las cosas correctas en casa, con los hijos, con los padres, con la esposa, con el esposo, los que estamos guardándonos en la sociedad, atendiendo a las instrucciones de seguridad e higiene que debemos de tener, a lo que hoy ya llamamos la sana distancia, o sea, a ellos, a todos nosotros que somos justos, podrán venir muchas aflicciones, pero de todas ellas te librará el Señor. ¿Por qué? Porque le somos obedientes. 1 Corintios 10:13 de la Reina Valera 60 dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos ha dejado, nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, o sea que nadie la haya pasado, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Y es más, junto con la tentación nos dará la salida, nos ayudará a salir de toda tentación. Y muchos en este tiempo fuimos tentados. ¿A qué? Pues a hacer lo incorrecto. Pues muchos son tentados día a día a no guardar lo que nos piden las autoridades. Muchos fueron tentados a salirse de su casa. Muchos fueron tentados a pelear en casa, a pelear con los hijos, a estar dispuestos a insultar. Muchos fueron tentados por toda esta aflicción, por todo este tiempo que estamos pasando. Mucha gente se sintió de repente ahogada en casa. Qué terrible que tú te sientas ahogado en casa. Pues si en casa es el lugar en la tierra donde tú mejor puedes pasar el tiempo, en casa, con los tuyos, amando a los tuyos, dejándote amar, abrazar, reír, jugar, sin necesidad de algo más, para que puedas tú demostrar que eres una persona perfecta, completa, eso se refiere a ser perfecto, completo, no necesitas algo más para poder divertirte. No necesitas algo más para poder amar. Tú tienes todo porque eres una persona completa. Y cuando venía una tentación, cuando algo venía y te desesperaba, oías las noticias, querías salir corriendo, veías todas estas malas noticias de todas estas muertes y tú pensabas en la muerte, tentaba contra tu vida tu propio pensamiento, dice, no pienses que era solo tú. Son situaciones humanas, a todos nos pasa en algún momento, pero Dios, que tiene tanto amor para con nosotros, dice, no nos dejará pasar una tentación más fuerte de lo que podamos nosotros soportar. Y así también nos dará la salida. Así que tú debes de saber, cuando las mujeres se meten en este asunto del embarazo, ellas saben que va a venir un tiempo difícil, lo han oído,
se acercan sus amistades, sus amigas, sus conocidas, la mamá, las hermanas y empiezan a hablar de las experiencias del embarazo y todas son noticias terribles del tiempo, pero todas coinciden en lo mismo al final. Vale la pena, porque lo que se va a obtener es más grande que todo ese sufrimiento, que todo ese padecer, y vale la pena y la motivan a seguir adelante. Esas son las amistades que debemos de tener. Nadie que te diga, no, no pasa nada, todo está bien, tú no hagas, no, que te diga la realidad, pero también te diga lo que se va a obtener al final para motivarnos, para seguir adelante. Y eso es la palabra de Dios, la que hoy nos motiva a seguir adelante. Es Dios el que nos da buenos consejos. Primera de Pedro 2, 21, 22 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Así es. Mira, si hablamos de un tiempo difícil, si hablamos de muchas aflicciones, dolores, si hablamos de una prueba difícil, nadie en este mundo ha tenido una mayor que Jesús el hombre. Nadie ha tenido una mayor. ¿Por qué lo decimos? Porque Él era justo. Nunca había ni siquiera insultado a alguien, nunca había hecho el mal. Al contrario, había sanado a muchos, había liberado a muchos de sus cargas, espiritualmente les había ayudado a que todo lo que los oprimía los liberaba, les daba de comer, los atendía y sobre todo traía una palabra de amor y paz, un mensaje de salvación de parte de Dios el Padre a todos nosotros. Nunca ha habido un hombre así, ¿eh? Nunca. Habrá buenos hombres, claro, no voy a decir que no haya existido hombres o mujeres, buenas mujeres, buenos hombres, que hacían por los demás también, pusieron su vida por los otros, pero nadie hizo tanta sanidad, nadie trajo tanto amor y esperanza como Jesús, porque su obra lleva más de 2000 años y seguirá todo el tiempo hasta que Él regrese. Y todavía así, con todo lo que sabemos de Él, sufrió y padeció sin tener por qué, pero así era necesario para que nosotros no sufriéramos más. Sufrimos en esta vida, padecemos en esta vida, pasamos tentaciones y pruebas en esta vida, pero Él nos ayuda ahora porque Él dio la vida por nosotros, porque en esas pruebas, si fuera por nosotros, fallamos, en las tentaciones caeríamos. No nos podemos mantener sin pensar mal o hablar mal de alguien. Y Él nos ayudó. Sabía que la aflicción que vendría después de este tiempo de aflicción sería mayor si Él no nos rescataba. Y lo hizo. Perdón. Y nos dio bendición. Y nos libró porque Él sufrió en lugar nuestro. Él sufrió en lugar nuestro. Tú dime si tú has sufrido en lugar de una persona, no por una persona, sino en lugar de una persona, donde tú hayas dicho, ¿sabes qué? Castíguenme a mí en lugar de ella. No, no ha pasado eso. Solamente Jesús lo ha hecho. Y nosotros, dice esta escritura, tenemos que tomar su ejemplo. Y Jesús, ¿sabes por qué lo hizo? Porque Él también sabía que todos los sufrimientos que Él iba a padecer, todo lo que Él iba a sufrir al ser clavado en una cruz, todo eso al final Él iba a obtener algo grandioso. También, como en un embarazo, en este momento embarazoso, tuvo muchos hijos para el Padre. Muchos hijos, de los cuales todos los que han confesado su nombre, lo han aceptado como su Señor, su Salvador, han tenido el derecho de ser llamados y hechos hijos de Dios. Como tú y yo, hemos hecho una oración de aceptación a Cristo Jesús y ahora somos eh, llamados a ser hijos de Dios. Tenemos todo para ser ya hechos hijos de Dios. Y qué bendición, ¿no? Y lo sufrió por eso. ¿Cuánto más tú y yo no podemos soportar este tiempo?
ya no llamarle sufrimiento, sino soportar lo que está sucediendo, sabiendo que lo que viene delante, lo que Dios pondrá delante, será una grande bendición. Obtendremos si nosotros seguimos confiando en Dios y seguimos adelante, guardándonos, buscándole y ayudados por su mano siempre. Santiago 1, del 2 al 4, palabra de Dios para todos, dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Es una palabra tremenda pero muy sabia. Alégrense cuando estén pasando por diversas dificultades. Alégrense, alégrense. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. El Padre nos fortalecerá, el Padre nos ayudará, el Padre nos librará. Alégrense por ello. Ustedes saben que así es como se prueba nuestra fe, en qué creemos, en quién hemos creído, en quién tenemos confianza. Así es como se prueba. Y la prueba de la fe dice que produce paciencia. ¿Cuánta gente dice sin saberlo? Ay, es que quiero paciencia. Pues la paciencia se obtiene a través de las dificultades, porque ahí tú puedes mantenerte paciente, o sea, no desesperarte, no angustiarte, sino te mantienes paciente. Paciente no quiere decir que te quedas inmóvil, ahí no te mueves, no, paciente quiere decir que vas avanzando, pero no estás desesperado, no estás angustiado, no estás corriendo en desesperación, sino que vas avanzando y estás esperando el tiempo, pero sigues inamovible de lo que tú crees y piensas. Y dice que eso nos lleva entonces a tener una madurez y ser completamente completos, perfectos para Dios. Y eso es lo que debemos de obtener en este tiempo. Yo espero que en todo este tiempo tú hayas aprendido a ser paciente en Dios, confiando en Dios, creciendo cada día más en el conocimiento de Dios, creciendo cada día más en tu persona, con los tuyos, en tus relaciones, en casa, creciendo y que otros sigan viendo que eres una persona madura, completa, que no necesitas algo externo a ti para que puedas lograr hacer más cosas, sino que tú eres una persona que puede ser alegre en los momentos que se consideran difíciles, que tú puedes ser una persona próspera en medio de tiempos donde se dice que todo está arruinado, que tú puedes ser una persona sana en medio de todo el tiempo donde se habla de enfermedad, que tú eres una persona de fe en medio de un caos, en medio de muchas dudas. Tú sigues manteniendo el gozo, la paz, el amor de Dios en ti y no caes en desesperación, no caes en aflicciones, no caes en depresión ni en ansiedad, sino que tú eres una persona madura donde muchos más te pueden seguir, sobre todo los de casa, donde tú eres una persona que te mantienes y sabes también esperar y sabes darle tiempo a los demás para que todo te sea para bien y todo nos sea de provecho en este tiempo y obtengamos de todo esto algo bueno después de que todo esto pase. Así que te animo a que sigas, te animo a que no decaigas. Viene un fin de semana hermoso donde podemos reflexionar tantas cosas, podemos poner en orden nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y sobre todo podemos poner en orden nuestra vida delante de Dios. Así que oremos, clamemos al Señor este día y digámosle a Él que pues necesitamos que nos ayude en medio de esta aflicción a levantar la vista y saber que lo que viene será mejor siempre y cuando nosotros guardemos todo lo que Él nos ha mandado hacer. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Padre, en otro tiempo no podría yo soportar, Señor. No podría yo estar siguiendo indicaciones, Señor. Caería yo en desesperación y angustia si no te tuviera, Señor. Andaría desesperado, afligido, Señor, por este tiempo. Desearía cosas, Señor, que son vanas en lugar de las que son eternas. Dañaría, Señor, a los míos y me dañaría a mí mismo, Señor.
buscaría otras cosas de qué llenarme, Señor, para poder soportar este tiempo. Pero ahora, Padre, te doy gracias porque tú lo llenas, Señor, porque puedo ser paciente, porque me has enseñado, Señor, que los tiempos de aflicción, los tiempos difíciles son tiempos hermosos también, Señor, donde podemos aprender mucho, como en los dolores de parto, Señor, de una mujer. Podemos nosotros pasar ese tiempo y ese camino avanzando pacientemente, sabiendo que es por un tiempo, Señor, y lo que viene después, Padre, lo que viene después será grande en bendición. Obtendremos más gozo, Señor, que el sufrimiento que hayamos pasado. Obtendremos, Señor, de ti más, Señor. Así que desechamos todo temor, Señor, por el que vendrá. Desechamos, Señor, todo temor a la muerte, a la enfermedad, a la angustia, porque sabemos, Señor, que vamos avanzando. No nos dará, Señor, una tentación más grande de lo que no podamos soportar. Y aun si así viniere algo grande, Señor, a tentar, tú nos darás, Señor, cómo salir de ello y no caer. Gracias, Padre hermoso. Gracias. Yo te doy muchas gracias porque Cristo Jesús nos enseñó esa forma. Él sufrió y padeció, Señor, a causa mía, Señor, a causa nuestra. Él pagó, Señor, por todo el sufrimiento que yo debería de haber tenido, Señor. Pero, Padre, Él lo hizo por amor también, sabiendo pacientemente y en su amor que obtendría muchos hijos para ti, Señor. Mucha lograría Él para todos nosotros, los seres humanos. Gracias por la vida de Jesús. Gracias por todos los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y los que aún no lo hacen, Señor, hoy sea el día que reflexionen en su corazón y te busquen, te confiesen en Cristo Jesús y puedan tener esa paz y ese gozo en medio de la aflicción y el dolor. Bendito seas, Padre. Amén. No sabes la diferencia tan grande que es pasar esos tiempos de angustia y de aflicción, perdón, sin Dios y con Dios. No sabes la tremenda diferencia que es, porque mientras unos se angustian, se desesperan, entran en pánico, otros pueden mantenerse gozosos, seguir adelante, obtener al final, levantar la mirada y saber que vendrá un tiempo mejor aún y nos dará el Señor grande bendición. Así que no importa lo que venga, no importa lo que haya, no importan las malas noticias, no importa todo eso. Tú recuerda siempre que Dios te ama y Él no permitirá que algo te destruya. Él siempre estará contigo, siempre estará con nosotros porque Dios nos ama que ha dado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo. Pásate un excelente fin de semana con los tuyos. Reflexiona en la palabra de Dios y obtén esa libertad que tiene esa mujer y ese gozo cuando después de pasar la aflicción en sus brazos tiene un nuevo bebé, un bebé hermoso. Así tú obtendrás una buena y grande bendición al final de todo esto. Podrás ver que en medio de todo este tiempo el Señor te añadió bendición y ahora eres más bendecido. El Señor Jesús los tenga bendecidos y con el favor de Dios nos seguimos viendo. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Lejos del cielo una luz alumbró y por amor al hombre ya descendió. Trajo esperanza y también libertad. La salvación vino a entregar. Y Él hizo prodigios que nunca nadie vio. No. Y de su boca vida eterna vertió. Con humildad nos vino a revelar, sí, por el camino que hay que andar, para el cielo llegar. La luz es Jesucristo, alumbrará el camino, no hay nada que pensar. No importa lo pasado, hay que tomar su mano.